hablado, además de todo esto, mucho, y les recalco mucho, sobre el tema de los derechos del trabajador. ¿Qué pasa con la pobre gente que exporta esmeraldas? ¿Qué pasa con el trabajador que explota las minas? Llamo a los jurados, y soy enfática en esto, por favor, manténganse dentro de las líneas del debate. Por favor, céntrense en lo que es importante en este debate. Ellos han definido la democracia como la elección de representantes populares. Y han dicho que en los países en que la representación, los representantes no son elegidos popularmente, son antidemocráticos. Y por tanto debemos intervenir de alguna manera u otra en estos países, porque son terribles. Porque dentro de estos países todo es terrible. Cosa que no lo han demostrado. No pasa de ser una afirmación gratuita, puesto que no han demostrado que en estos países efectivamente todo lo que ellos dicen sea cierto. Porque no eligieron a su representante, ¿no tienen garantías? Porque no eligieron a su representante, su gobierno no los protege. Su punto. ¿Qué le estamos diciendo a nuestra población civil si soportamos este tipo de situaciones en otros países? Suficiente. Lo que nosotros le estamos diciendo a nuestra población civil es que en nuestro país, nosotros tenemos un sistema de gobierno propio. Sistema de gobierno que nosotros respetamos y que esperamos que ningún otro país trate de ejercer ningún tipo de presión sobre la soberanía que nosotros mantenemos. ¿Viene esto? ¿Viene otro país a tratar de influir en la soberanía de un país que tiene una estabilidad normal? Porque nuevamente, régimen distinto a la democracia no necesariamente significa inestabilidad. Voy a pasar a los argumentos nuevos de mi bancada y a extender un poco lo que ha dicho la Cámara Alta. Han hablado sobre el colapso de la economía y el daño a la economía interna de cada país que presenta un bloqueo. Esto es sumamente importante. No solamente presionamos o dañamos al país que queremos hacer cambiar de sistema, también nos estamos dañando a nosotros mismos al bloquear las exportaciones. Hay países en cuyo ingreso bruto, gran parte, es el tema de las exportaciones. Y con el hecho de que ya eliminemos un país de la lista que recibe estas exportaciones, hay un daño económico grande. Y si a los campesinos que explotan esmeraldas ¿les sirve o no les sirve que los productos se exporten? Definitivamente sí, puesto que, hasta donde yo tengo entendido, Colombia es un país democrático y pueden gastar su dinero libremente. Al contrario de lo que nos hizo parecer la contraparte. Porque eso no es tema de este debate. Además de eso, presentamos como extensión que los principales afectados en esta medida no es el gobierno al que queremos afectar, sino los privados que realizan las actividades económicas que vamos a bloquear. Y aquí radica un principal problema. Si nosotros queremos presionar al gobierno, ¿por qué castigamos a los privados? ¿Por qué castigamos la economía privada? ¿Por qué castigamos la economía de cada país cuando queremos hacer cambiar de pensamiento al gobierno? ¿Ustedes creen que porque una empresa cierra en un país el gobierno va a decir caramba, tengo que cambiar el régimen de gobierno? Al Estado totalitario no le va a afectar, no regresa con la. Además de eso debemos decir que no soluciona directamente el problema, puesto que podría generar guerras y no necesariamente se sigue que se destituya al gobierno autoritario, como ya hemos explicado. Y que si el problema que ellos presentan, o la solución que ellos presentan, como han dicho en la Cámara Alta, es manifestar la oposición de nuestro país hacia el régimen no democrático, entonces un cese de las relaciones diplomáticas cumpliría el mismo efecto y traería muchas menos ventajas que la solución que ellos pretenden implementar. Gracias a Díaz. Llamamos al último orador para cerrar el caso por parte de la proposición. Álvarez. Buenas tardes, queridos jueces. Buenas tardes, queridos parlamentarios. Pues esta Cámara Baja quiere cerrar demostrando por qué es necesario y se debe bloquear económicamente a los países antidemocráticos. En primer lugar, se va a efectuar una serie de refutaciones de algunos de los argumentos de la oradora anterior, para luego dividir el debate en tres preguntas fundamentales que van a demostrar lo que he dicho. En primer lugar, ¿el bloqueo económico es legítimo y voluntario o está violando la soberanía? No está violando la soberanía, es legítimo y democrático. En segundo lugar, ¿el bloqueo económico contribuirá con la seguridad nacional e internacional? Sí lo hará. Y en tercer lugar, ¿el bloqueo económico logrará la democracia y disminuirá la opresión? Pues sí lo hará. Pues esto lo va a realizar luego de establecer mis refutaciones. Me parece paradigmático que utilice el caso de Cuba,
que el bloqueo económico de Estados Unidos no fue efectivo para instaurar la democracia. Pues por eso, porque fue solo Estados Unidos. Si más países se hubiesen sumado en esa medida, toda la economía se hubiese podido desarrollar allí, y hoy esta gente fuese libre y se le garantizarían todos sus derechos. Por otra parte, usted dice que aquí no se puede hablar de derechos humanos. Eso es un tema intocable. Pues le indico que cuando se habló en la definición, se nombró cuando se afectaba a la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene derechos humanos. A la sociedad civil hay que respetárselos. Y si usted no considera que la sociedad civil está conformada por personas que tienen derechos humanos, ya eso es otra cosa que no se puede arreglar en este debate. En fin, antes de realizar mi resumen del debate, voy a reconocer al orador de la Cámara Baja de la oposición. Han dicho en su Cámara Alta que un país bloquearía a otro país, uno y uno. Si Estados Unidos bloquea a otro país, no tenemos... Entendido su punto. Por eso, pero un país va a bloquear voluntariamente. El hecho de que lo hayan varias y que hagan suma no significa que no se pueda efectuar. Cada país voluntariamente puede ejercer ese derecho. De hecho, que es la antesala perfecta para mi primer resumen del choque del debate. La primera pregunta que es, ¿el bloqueo económico puede sentarse? ¿Es legítimo y voluntario o viola la soberanía? Pues, evidentemente es legítimo y voluntario y no viola la soberanía. ¿Por qué? La soberanía reside en el pueblo. La soberanía reside en cada persona. Aquí yo no estoy violando las fronteras. Aquí yo estoy utilizando la soberanía de mi Estado para decidir si yo voy a contribuir como un tirano, para decidir si yo voy a apoyar la violación de los derechos humanos, para decidir si yo voy a contribuir con todos los hechos donde se viola cada una de las garantías que ese Estado debería brindarle al pueblo. Puede sentarse. Además, señores, es completamente legítimo mantener relaciones internacionales con quien yo desee, porque ese es mi derecho, ese es el derecho del Estado. Y un Estado democrático, un Estado consciente, no va a apoyar ni va a financiar a ningún gobierno antidemocrático que afecte a su población. Además, ellos dicen que, por ejemplo, que eso es una discriminación, que eso no lo podemos hacer, puede sentarse. Pero, ¿acaso no es una discriminación la que tiene el poder con su pueblo dentro del Estado? ¿Acaso no hay una discriminación? ¿No estamos acabando con las discriminaciones dentro de ese Estado con esta medida económica? Pues sí, porque estamos contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, que ahí sí no hay discriminación. En segundo lugar, el bloqueo económico contribuirá con la seguridad nacional e internacional. Pues sí, ¿por qué? Porque como dijo mi compañero de Cámara Baja, disminuirán las amenazas. Los regímenes autoritarios no van a tener otro Estado, mientras más Estados conscientes le vayan cerrando estas puertas, no van a tener de dónde conseguir armas. Entonces, ¿cómo van a atacar? ¿Con qué van a reprimir al pueblo? ¿Con qué van a servir de amenaza internacional? Porque resulta que, pues, se pueden sentar, porque resulta que esta amenaza puede ser a nivel internacional con la compra de armas de otras personas, afectando la seguridad de los países limítrofes, como puede ser por medio de la represión de los estados, así como hacen muchísimos países en el mundo que utilizan por sus regímenes antidemocráticos para utilizar las relaciones internacionales económicas para conseguir no beneficios para su pueblo, no comida, no mejoras para la vivencia de las personas, sino armas para reprimirlos y para callarlos. El segundo, continuando esto, el bloqueo económico, teniendo que la seguridad nacional internacional va a aumentar, pues aquí entra la seguridad social, que son por lo menos los derechos humanos. ¿Y cómo se van a garantizar? Pues no financiando a los estados, como ha dicho en reiteradas ocasiones el gobierno, para que sigan efectuando cualquier tipo de opresión que afecte a la sociedad. Además, económicamente también garantizamos una seguridad. ¿Por qué? Porque ya no estamos beneficiando a la oligarquía, como se decía, de este lado del gobierno. Ya no estamos financiando a esa cúpula. Porque si se logra la democracia, se disminuirían las desigualdades sociales. Ya no si se va a tener una relación económica que sea para beneficiar a toda la sociedad, no a la cúpula que oprime y viola los derechos humanos de las personas. Y lo más importante, la última pregunta con que quiero resumir este debate, es que la Cámara de Oposición, en reiteradas ocasiones, disculpen, ya se pueden sentar, la Cámara de Oposición establece que nosotros no hemos definido nunca, no hemos defendido y no hemos comprobado
cómo se va a llegar a la democracia, que es la respuesta de mi tercera pregunta. ¿El bloqueo económico logrará la democracia o contribuirá con la opresión? Pues señores, contribuirá para que se logre la democracia, porque el talón de Aquiles de los gobiernos antidemocráticos es la relación, todo lo que consiguen por medio de relaciones internacionales, como lo ha determinado la Cámara Alta, que específicamente son las relaciones económicas. Si la mayoría de países en su consenso se denotan que los países se dan cuenta de todas las violaciones de derechos humanos, de todas las desigualdades sociales, del uso de la fuerza y la opresión contra el pueblo, que es el que debe recibir los derechos, pues evidentemente van a ir cercenando esa relación entre los mismos. Entonces, ya mientras más se vayan sumando, más cercenado se va a ver ese mercado donde consigue las armas. Entonces, ¿acaso los líderes antidemocráticos van a tener dónde comprar armas? No. ¿Los líderes antidemocráticos van a tener financiamiento para seguir acallando el pueblo? Pues no. Y por eso es que se debe realizar un bloqueo económico, porque no se puede financiar un régimen donde se oprima y no se beneficia al pueblo. Gracias. Álvarez. Llamamos ahora al último orador de la oposición y de este torneo, Rivera, de la Universidad de Chile. Jurado, parlamentarios, público presente, muy buenas tardes. Debo reconocer que estoy más serio porque estoy muy preocupado. Me acaban de decir, por parte del gobierno, que las principales relaciones económicas que existen en el mundo son las de las armas. Lamentablemente no sabía que vivía en un mundo que la principal relación económica eran las armas. Y es triste ver que necesitamos bloquear económicamente a un país para evitar el mercado de armas. Pero ¿saben qué? Ese no es el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que vamos a dejar claro en este discurso. ¿Esta casa establecería bloqueo económico a países antidemocráticos? No. ¿Por qué no? Porque atenta contra la soberanía de los países. Y a través de dos formas. Primero, se está coartando la libertad y autonomía que tiene cada país en este mundo de autodeterminarse. La autodeterminación también significa elegir el sistema de gobierno que más deseo, que más me sirve. Pero ¿saben qué? Nos están proponiendo que si no es democracia, ese país hay que atacarlo, atacarlo y atacarlo ¿hasta qué? Hasta que se vuelva democrático. Es decir, estamos atacando la autonomía de cada país. Y en segundo lado, nos dicen que esto no atentaría contra la soberanía, pero ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Atacando, interviniendo de un país a otro. ¿Eso acaso no es atentar contra la soberanía de un país? Pues si el gobierno sigue diciendo que no es atentar contra la soberanía, creo que los términos los tienen bastante confundidos. El segundo elemento, y creo que es esencial que nos detengamos un poco más en este elemento, es respecto a la eficacia. Y es que la Cámara Alta de Gobierno nos presentó que la principal medida por la que servía bloquear a un país económicamente era porque el país que está bloqueando daba una señal positiva al interior de su país. Estaba diciendo que ese país fortalecía la democracia. Y después la Cámara Baja de Gobierno nos presenta la situación de que prácticamente siempre que bloqueamos económicamente a un país, vamos a lograr cambiar su sistema democrático o derrocar algún régimen antidemocrático. Pero ¿saben qué? No está probado. Y no está probado. ¿Por qué? Porque no nos pueden asegurar que cada vez que un país o que internacionalmente se bloquee económicamente a un país antidemocrático, este país va a cambiar su régimen de gobierno. No lo han podido demostrar. ¿Y saben por qué no lo pueden demostrar? Porque no existe forma alguna de asegurar que bloqueando económicamente un país vamos a lograr que se cambie su sistema de gobierno. Eso es irresponsable y además es mentira.